Hola amigos de Política y Mucho Más, un nuevo episodio de Política y Mucho Más y hoy día nos acompaña Carla Ruiz de Castilla. Carla, además de ser una amiga personal y a quien yo quiero mucho, es directora de Esperanza, es una asociación de ayuda al paciente con cáncer. Es fundadora de la Unión Latinoamericana contra el Cáncer de Pulmón y primer country champion sudamericano de la Unión for International Cancer Control. Es máster en Economía y Administración por la Universidad de Sapienza en Roma y ha seguido especializaciones de evaluación de tecnologías sanitarias en la Universidad de Piura y además es experta en advocacy en salud. Es una experta en salud pública. Carlita, gracias por estar con nosotros hoy en De Política y Mucho Más y por darnos un poquito de tu tiempo. Gracias, Juan Carlitos. Encantada de estar con ustedes. Buenas tardes. Carla, al grano, como nos gusta ir en este programa, ¿qué está pasando con los pacientes oncológicos? El año pasado, 2020, según un estudio de apoyo, 75% de pacientes oncológicos fueron abandonados literalmente, dejados a su suerte, muriendo. Más o menos hablamos de 74,000 casos. ¿Qué está pasando? ¿Realmente el gobierno los abandonó? Hoy día veo a la ministra de Salud inaugurando un pabellón, el INE, y ella dice, sí, el cáncer es nuestra prioridad, nosotros no hemos abandonado a nadie a propósito después del cáncer, a propósito del COVID, ¿no? Yo creo que todo lo contrario, o sea, a mí toda la realidad me dice que se han puesto en modo COVID, no ven nada más alrededor. Efectivamente, Juan Carlos, cuando viene la pandemia, todo el tema de pacientes crónicos se paralizó y el mensaje a la población en general fue no salgas de tu casa y bueno, muchos pacientes incluso estando con cuadros graves se quedaban en su casa esperando que pase un poco el tema de la pandemia o se comprendiera cómo iban a hacer las cosas. Yo te quiero contar acerca de una fotografía de lo que hemos visto en INEN, que tiene muy buenos datos de resultados hospitalarios. Hemos comparado la data de abril del 2019, cuando era todo normal, y la data de abril del 2020, cuando ya estábamos en plena inamovilidad. Hemos visto que, por ejemplo, de los 7 pacientes que hubieran acudido al instituto, solamente uno pudo llegar por la pandemia. Ya sabemos que INEN más o menos atiende a la mitad de pacientes del interior del país, con lo cual toda esa población no pudo llegar a su atención. Y ahí la deducción es que urge la descentralización de los servicios de salud. Necesitamos que los pacientes, si tienen cáncer, se puedan atender en su ciudad, que no tengan que venir a Lima para poder tener un tratamiento o un Eso es inaudito, ¿no? Entonces, son 3 temas fundamentales que han sido devastadores para los pacientes con cáncer. Nada de detecciones, porque se cerraron las detecciones, se cerraron los consultorios externos en muchos casos, o sea, el paciente continuador que necesitaba acudir al hospital para su quimioterapia, su radioterapia, o simplemente recoger sus medicamentos, no lo podía hacer. Más o menos el descenso de radioterapias y quimioterapias fue la mitad y como 75% menos de diagnósticos, de radiodiagnósticos, y básicamente pues esa data nos da una radiografía de que no se continuó la atención, que los pacientes no pudieron adherir al tratamiento. Y hay un dato más que es la mortalidad. De cada 8 pacientes que fueron operados, solamente 1 sobrevivió en abril del 2020 respecto al 2019. Esto quiere decir que los pacientes fueron con un estadio de cáncer mucho más avanzado, por lo tanto su esperanza de poder salir bien de las operaciones era mínima. Y recordemos que el paciente con cáncer tiene 5 posibilidades más altas de morir por infección grave de coronavirus que cualquier otra persona. Por lo tanto, el gobierno debería tener un enfoque de cuidar a estos pacientes, de ir hacia ellos. Necesitaríamos tener un registro nacional de pacientes con cáncer, saber dónde están, obviamente tener cómo contactarlos para poder fomentar un poco más el uso de la telesalud, por ejemplo, del telemonitoreo, y en medio de la pandemia continuar monitoreando a los pacientes y aquellos que no se pueden resolver por los medios de telecomunicación, tiene que haber un lugar donde se puedan atender, que preferiblemente no sea un lugar o un hospital que esté atendiendo también a enfermos COVID, ¿no? Se ha dado esto en el INEN, que tiene un instituto específico para oncología. Salud reaccionó muy acertadamente, por ejemplo, con el preventorio del Arco. En el preventorio del Arco empezaron no solamente a hacer despistajes de cáncer, sino a atender pacientes con cáncer, y esta ha sido una decisión muy acertada en medio de la pandemia.
Hay buenas prácticas desde las instituciones de salud. El problema es que no es generalizado, son pequeñas reacciones, ¿no es cierto?, que no logran convertirse en una política pública, ¿no? Eh, Así es, estamos hablando de Lima simplemente. claro, ¿y qué está pasando con los pacientes con enfermedades raras y con enfermedades huérfanas? Que además ellos necesitan tratamientos generalmente innovadores y el Estado no es precisamente que no tenga una opción por la innovación, ¿no? Lo primero que necesitamos para las enfermedades raras es definir un presupuesto que pueda ser destinado específicamente, un programa presupuestal para enfermedades raras, así como lo tenemos en cáncer, donde podemos mirar y medir en la ejecución presupuestal, la asignación de presupuestos a medicamentos, etcétera. Sabemos que el FISAL asigna más o menos el 1% de su presupuesto a enfermedades raras, es muy poquito, son como 5 millones. Y en el momento que los asignaba todavía no había salido el reglamento, entonces todavía los pacientes con enfermedades raras no estaban realmente accediendo a atención. Cubierto. Seguimos en ese escenario y todavía no se ha asignado nada y de hecho en la ley de enfermedades raras no se dice que vaya a haber una asignación presupuestal, ¿no? Entonces Yo es siempre importante que la ley vaya acompañada de dinero para poder hacer. ejecutar. Y yo siempre te he escuchado hablar, porque además hay estudios y todo que lo respalda, que por ejemplo en cáncer tenemos tratamientos de hace 15 años, ¿no? O sea, el chip de compra del Estado está en función de lo más barato. Y como lo más barato es lo obsoleto, lo que ya no usa ni Europa, ni Estados Unidos, ni ningún país desarrollado, compro eso, a pesar de que ya nadie lo usa. ¿Cuán atrasados seguimos? ¿Por qué Digemit no es capaz de acelerar o de generar, o el Ministerio de Economía, de cambiar la ley de contrataciones del Estado para que podamos contratar innovación, para que podamos tratar tratamientos de última generación y estar a la altura de cualquier país moderno del mundo y de avanzada? Es un tema de decisión política. Si hablamos de cáncer, por ejemplo, tiene que haber la decisión política de poder brindar al paciente la mejor tecnología disponible. Si hablamos de cáncer de pulmón, está faltando desde el diagnóstico. En cáncer de pulmón, si tú no sabes tu subtipo de cáncer de pulmón, no tienes idea de cuál puede ser el tratamiento que te va a hacer bien para poder conservar tu estado de salud o mejorar. Entonces, si es que estamos mal en diagnóstico, si no hay pruebas para poder determinar qué mutación de cáncer tienen los pacientes, realmente muy poco vamos a poder hacer en cuanto al acceso de estos mismos pacientes a los tratamientos. Tenemos que empezar a pensar ya no como en los años 70, 80, que es cirugía y es quimioterapia. La ciencia avanza y, como tú has dicho, en países de la región realmente ya hay acceso para tratamientos personalizados que son el futuro. El tratamiento personalizado ha cambiado la historia de los pacientes con cáncer en muchas partes del mundo y en Perú para el sector público todavía no está disponible. Quien se atiende en clínicas privadas tiene derecho y acceso a todo, pero quien no, principalmente podemos hablar de CIS y de salud, todavía tiene que haber una evolución muy grande en cuanto a cómo se debe abordar el cáncer, si realmente pues vale la pena, porque ellos ven mucho el tema de costo-efectividad, ¿no? Todos Ya, ya, creemos que se tiene que abordar adecuadamente el cáncer, no es un tema de que si cuesta mucho no lo compro. exacto, o sea, no tiene sentido. La idea es, esto no es como comprar un libro, un cuaderno o un foco eléctrico para la habitación. Es comprar tratamientos y medicamentos que salvan vidas. Y que si Así es. compramos muy barato, simplemente no nos lo salva, sino simplemente lo que haces es malgastar. A la larga te sale más caro con un medicamento que no da el resultado que estás buscando. Así es, tiene que haber una mayor inversión en salud, una mayor inversión en cáncer, verificar cuáles tipos de cáncer todavía no han sido realmente abordados. Por ejemplo, decía, el cáncer de pulmón definitivamente tiene un nivel de atraso en su abordaje bastante grande y tener el registro nacional de pacientes, los datos, porque si no sabemos dónde están y cuántos son, mucho menos vamos a poder implementar políticas que puedan atender a los pacientes realmente. Recuerdo que el año pasado se aprobó una ley en el Congreso donde se iba a invitar a la sociedad civil a que participara en este grupo que decide qué medicamentos se compran o no. ¿Los han invitado a ustedes? No, el tema de la El PNUME, participación famoso, de la ¿no? sociedad, sí, del PNUME, el tema de la participación de la sociedad civil en el PNUME y siempre cuando la sociedad civil quiere participar en las políticas públicas de salud, son un saludo a la bandera.
A veces, con suerte, te convocan, pero como para mostrarte el documento y luego te dicen, bueno, opina sobre el documento, pero luego la opinión nunca llegó o no se hizo efectiva. Tiene que haber un abordaje desde el inicio, ¿no? Desde la creación de la política pública. Hay un dicho que dice, nada para los pacientes sin los pacientes, porque definitivamente los pacientes son Claro. aquellos que van a poder dar los insights, dar la perspectiva real, ¿no? De que el sistema de salud puede estar centrado en el paciente. Si no los involucran, la política puede estar fallada o puede tener carencias, entonces es muy importante que se les involucre. Y del lado de la sociedad civil, es súper importante también que esta sociedad civil que vaya a participar esté suficientemente informada para poder dar adecuadamente los consejos o los requerimientos como voceros de los pacientes. Carla, claro, yo siempre hablo contigo del tema de innovación porque, claro, en el tema de cáncer, el tema de enfermedades catastróficas, de enfermedades raras, ¿no? Y complejas, la innovación es prácticamente la única alternativa que se tiene, porque no existen, pues, tratamientos genéricos para esto, porque simplemente, justamente por eso son enfermedades raras, enfermedades catastróficas complejas. ¿Qué hacemos con Digemit? ¿Qué hacemos con Digemit? Que no prueba los tratamientos, se demora años. Solo el año pasado, creo que el 2012 el promedio para probar un tratamiento era 6 meses y el 2018 pasó a 15. Entonces, no es que mejore Digemit como institución. Pareciera que estuviese tomada por mafias que no quieren que llegue innovación, que no quieren salvar vidas, que quieren seguir traficando con medicamentos obsoletos o tratamientos obsoletos y poniendo en riesgo al paciente, que es lo más importante o lo que más nos preocupa. ¿Qué hacemos con Digemit? Lo que se quiere de la DIGEMIT y de cualquier ente regulador en los países es que protejan los intereses de los pacientes por encima de cualquier otro interés. Cualquier reglamento, cualquier política que salga de la DIGEMIT tiene que ser en función a ayudar a que los pacientes puedan tener un tratamiento a tiempo, un tratamiento bueno. No hemos visualizado que haya muchos avances al respecto y hay muchas oportunidades de mejora. En el tema de farmacovigilancia, por ejemplo, sí sabemos que hay un déficit de personal, inclusive para poder realizar la farmacovigilancia de manera adecuada. Entonces, tal vez pasa también por poder tener una cantidad de presupuesto adecuada para que todo funcione, todas las funciones que están brindadas para Digemit puedan ejecutarse. Del tema de decisiones y del tema más que pase por cuán rápido aprueban las tecnologías sanitarias, es simplemente ponerse en los zapatos del paciente y ver que ellos deben estar al servicio del paciente y hacer lo que el paciente necesite en el momento correcto, ¿no? Si necesitamos más innovación para que los pacientes estén con buena calidad de vida, pues es eso lo que tienen que hacer. Pensar un poquito que no es simplemente el ente burocrático o el ente administrativo, sino ver qué es todo aquello necesario para que funcione, cuál es el objetivo de Digemit y qué es lo que se está queriendo de la Digemit, ¿no? Yo los cambiaría a todos, ¿no? Es casi la misma reproducción de ese chip de gestión pública que es incapaz de comprar la vacuna, ¿no? No somos capaces de comprar, no tenemos ni un lote de vacunas. Chile ya recibió su segundo lote de vacunas, Bolivia ya recibió vacunas, todos están recibiendo vacunas, menos nosotros, simplemente por una incapacidad de gestión y de pensar en la gente y pensando antes en no firmo o no firmo, o cómo me protejo para que la Contraloría no me moleste. Esa gente no debería tener, son los miserables, no deberían estar en esos puestos, ¿no? Pero bueno, en fin, ahora me comentaban que había un rumor de que la señora Macetti iba a dar un paso al costado y que el único que estaría aceptando el puesto era Abel Salinas. Vamos a ver, si a ti te dieran el Ministerio de Salud, ¿qué harías para justamente poner al sector en lógica de un modo paciente? Quien asuma la cartera del Ministerio de Salud está asumiendo el protagonismo en el gobierno del Perú. Todos los ojos están mirando a qué hacemos en salud y estamos en medio de una crisis sanitaria indudablemente, ¿no? Entonces, yo creo que quien deba asumir o quien deba continuar, si es el caso de la doctora Macetti, tiene que ser un buen administrador, más que solamente un médico, una persona que pueda administrar bien los recursos, que pueda tener la claridad de poder asignar el interés y los recursos a lo que es necesario y no solamente mirando el COVID, sino no olvidándose de todos los pacientes crónicos y todos los pacientes que necesitan también atención
no necesariamente con motivo de la pandemia, ¿no? Tiene que haber continuidad de esos pacientes, protección a los pacientes y siempre mirar este tema con los ojos en que tiene que estar todo centrado en el paciente, qué necesitan, qué requieren y en función a ello avanzar. Carlita, gracias por acompañarnos hoy día. Las ventanas y el espacio de política y mucho más está abierto para cuando quieras. Cualquier novedad que tengas, por favor, sabes que tienes acá un lugar. Eres una de nuestras, así, somos tus fans enamorados. Y por favor, sigamos peleando para que cada vez los pacientes tengan esa voz que necesitan dentro de las instituciones públicas, porque las políticas públicas están hechas para la gente, no están hechas para los funcionarios. Hay que salir del modo burócrata e irnos al modo ciudadano, al modo paciente, para empezar a ponernos en los zapatos, como bien dices, de aquellos que necesitan un verdadero apoyo. Gracias por estar en De Política y mucho más. Y sí, querías comentar algo más. Sí, solo para finalizar, recordar que estamos hablando también de que hay algunos proyectos de ley de cáncer. Apoyemos estos proyectos porque ese marco puede dar mayores beneficios a los pacientes y la seguridad de que esto vaya avanzando en el mediano y largo plazo y que el plan de cáncer realmente se haga más robusto y que pueda atender a los pacientes en todo lo que necesiten. Perfecto. Entonces acá hacemos un llamado para acelerar esos proyectos de ley que fortalezcan y hagan que la lucha contra el cáncer sea una lucha robusta y con efectividad. Gracias amigos por acompañarnos en esta nueva edición de Política y mucho más, y los esperamos en la próxima edición con un invitado tan interesante como Carla Ruiz de Castilla. Carla, gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas tardes.